La puerta de mi lujosa casa en la playa se abrió de golpe, revelando dos rostros que no había visto en 12 años. Elena, mi hija, y Gregorio, su esposo, estaban ante mí con sonrisas forzadas y ojos llenos de una desesperación mal disimulada. Sus miradas barrieron rápidamente el interior de mi nuevo hogar. Los muebles de cuero italiano, el televisor de 70 pulgadas, la vista panorámica del océano que se extendía detrás de mí como un cuadro vivo de libertad. «Mamá», murmuró Elena, con la voz temblorosa. «Necesitamos hablar contigo». Durante 12 largos años, estos dos seres humanos me habían borrado de sus vidas como si nunca hubiera existido. 12 años sin una llamada telefónica, sin una invitación de Navidad, sin conocer nunca a mis propios nietos. Y ahora, después de que yo había comprado esta casa de varios millones de euros en efectivo, aparecían en mi puerta como fantasmas del pasado, regresando solo cuando captaban el olor del dinero. Los observé en silencio, notando cada detalle de su apariencia desgastada. Gregorio intentó asomarse por encima de mi hombro para ver más del interior de mi santuario junto al mar. Elena llevaba un vestido verde descolorido que había conocido mejores días, y sus zapatos de cuero sintético mostraban grietas que hablaban de penurias financieras. Líneas de preocupación marcaban su frente como surcos en tierra seca, y sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba mi respuesta. «Hablar», repetí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Qué interesante, después de 12 años de silencio absoluto. Ahora quieren hablar». El color se drenó de sus rostros como si hubieran visto un fantasma. Gregorio carraspeó incómodo, ajustando la camisa arrugada que llevaba puesta. Era obvio que habían venido directamente de algún lugar donde las cosas no habían salido como esperaban. Sus ojos no podían ocultar la desesperación que los había llevado a mi puerta. Durante todos esos años de cruel abandono, había sobrevivido vendiendo mis pasteles y postres caseros en el mercado de agricultores del pueblo. Todos los domingos, mientras ellos probablemente disfrutaban de opulentas reuniones familiares en restaurantes caros, yo estaba de pie bajo el sol implacable, sonriendo a extraños que apreciaban mis creaciones más que mi propia sangre. Mis manos se habían vuelto ásperas por el trabajo constante. Mi espalda se había encorvado por cargar cestas pesadas llenas de dulces esperanzas, pero mi orgullo nunca se rompió por completo. El aroma de postres recién horneados aún vivía en mis recuerdos más preciados. Canela finamente molida, extracto puro de vainilla, coco tostado hasta el color perfecto. Sabores que una vez llenaron mi hogar cuando Elena era pequeña y me llamaba la mejor cocinera del mundo entero. Esos días dorados parecían pertenecer a otra vida, a otra mujer que ingenuamente creía que el amor familiar era incondicional y eterno. La transformación había comenzado gradualmente después de que Elena conoció a Gregorio en esa fiesta de la empresa donde ella trabajaba como secretaria. Al principio, él era todo encanto y cortesía calculada. Me llamaba su querida suegra con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos y alababa mis guisos de Navidad mientras secretamente planeaba cómo alejar a Elena de mi influencia. Pero poco a poco, comencé a notar los cambios sutiles que se filtraban en nuestra relación como un veneno lento. Cuando Elena mencionaba visitarme los fines de semana, él siempre tenía una emergencia laboral que requería su atención inmediata. Cuando yo llamaba por las tardes para oír su voz, él contestaba el teléfono con un tono molesto y prometía que Elena me devolvería la llamada, lo cual nunca sucedía. Los mensajes se perdían misteriosamente, las invitaciones se extraviaban, y los planes se cancelaban en el último minuto por razones cada vez más inverosímiles. Las exclusiones comenzaron como descuidos accidentales que dolían, pero que podía perdonar. La graduación de Elena en su programa de MBA. «Ay, mamá, pensamos que ya tenías otros planes más importantes». El baby shower para su primera hija, mi nieta, a quien nunca conocí. Fue algo muy íntimo, solo sus amigas más cercanas de la universidad. La primera comunión de esa misma nieta. Completamente olvidamos decírtelo. Todo fue tan apresurado. Ya sabes cómo son estas cosas. Cada excusa apuñalaba mi corazón como un puñal envuelto en papel de regalo con lazos dorados. Yo sonreía, asentía con la cabeza y fingía entender sus razones perfectamente. «No te preocupes, mi amor. La próxima vez será diferente». Pero la próxima vez nunca llegó,
Y mi teléfono permaneció tan silencioso como una tumba en el cementerio donde descansaba mi esposo. Las noches se hicieron más largas, los domingos más vacíos. Cociné para una sola persona, hablé con las fotografías en las paredes y celebré mis cumpleaños con una sola vela solitaria clavada en un pequeño pastel que compraba en la panadería del señor Pérez. Él siempre preguntaba por Elena, y yo siempre respondía con la misma mentira. Está muy ocupada con su nueva vida. Ya sabes cómo es. Pero ahora, de pie en el umbral de mi casa soñada, con el océano susurrando secretos detrás de mí y el aroma salado del mar llenando mis pulmones, los vi por lo que realmente eran. Los invité a pasar con un elegante gesto de la mano, observando cómo sus ojos se abrían ante la vista del lujo que ahora me rodeaba. El suelo de mármol italiano brillaba bajo la luz natural que entraba por las enormes ventanas, reflejando sus pequeñas figuras nerviosas. Elena caminaba detrás de Gregorio como una sombra, con la cabeza gacha mientras él evaluaba cada mueble, cada obra de arte, cada detalle de mi nueva realidad con la codicia mal disimulada de un tasador profesional. Sentaos, dije, señalando el sofá de cuero color crema que había costado más dinero del que ellos habían visto junto en años. Supongo que después de tanto tiempo, tenéis mucho que contarme. Gregorio carraspeó, adoptando esa postura de hombre importante que siempre usaba cuando quería impresionar a alguien. Isabel, sabemos que han pasado unos años desde que hablamos, pero 12 años, lo interrumpí con una voz firme. No unos años, 12 años exactos desde que decidisteis que no existía. Elena finalmente levantó la vista, y pude ver lágrimas formándose en sus ojos, pero ya no me conmovían como antes. Había llorado demasiadas noches sola para permitir que sus lágrimas calculadas me manipularan ahora. Mamá, no era nuestra intención. Las cosas se complicaron. El trabajo de Gregorio. Los niños. Los niños que nunca conocí, respondí, sintiendo que la rabia contenida durante años comenzaba a hervir dentro de mí. Mis nietos que crecieron sin saber que tenían una abuela que los habría amado incondicionalmente. Durante esos 12 años de exilio forzado, había construido una rutina que me mantenía cuerda. Todas las mañanas, me levantaba a las 5, preparando mis postres con la misma dedicación que una vez puse en cuidar a Elena cuando era bebé. La masa de la tarta requería paciencia. El punto exacto del caramelo necesitaba atención constante, y el tiempo de horneado no perdonaba errores. Esas recetas se habían convertido en mi salvación y mi sustento. Los domingos en el mercado de agricultores eran mi tiempo de interacción social. Mujeres mayores como yo venían a comprar mis dulces y terminábamos hablando de nuestras vidas, de nuestros hijos ausentes, de nuestros sueños postergados. Marta, una viuda de 72 años, se convirtió en mi confidente sin que ninguna de las dos lo planeara. Ella también había sido abandonada por sus hijos después de que se casaran. Ella también conocía el dolor de ser invisible para aquellos que una vez fueron el centro de tu universo. Los hijos piensan que una vez que forman su propia familia, los padres ya no importamos, me decía Marta mientras compraba 3 tartas para llevar a sus vecinos. Pero cuando necesitan algo, entonces recuerdan que existimos. Qué proféticas habían sido esas palabras. Ahora, observando a Elena retorcerse las manos nerviosamente mientras Gregorio calculaba mentalmente el valor de mi nueva vida, entendía perfectamente lo que Marta había querido decir. El cambio en Elena había sido gradual pero implacable. Durante los primeros años de su matrimonio, aún me llamaba ocasionalmente, pero las conversaciones se volvieron mecánicas, llenas de silencios incómodos. Gregorio siempre estaba presente de fondo, carraspeando o haciendo comentarios que cortaban nuestras charlas como cuchillas afiladas. Tu mamá siempre tiene algún drama, lo oí decir una vez cuando Elena pensó que había colgado el teléfono. Mi madre nunca nos molesta con sus problemas personales. Sus problemas personales. Así Gregorio había clasificado mi soledad, mi deseo natural de mantener el contacto con mi única hija, mi necesidad de ser parte de su nueva familia. Todo lo que sentía y necesitaba había sido reducido a problemas personales que perturbaban su perfecta vida matrimonial. Las invitaciones familiares comenzaron a llegar con menos frecuencia hasta que desaparecieron por completo. Primero, fue la cena de Acción de Gracias. Este año será algo pequeño, mamá. Solo nosotros 4.
Luego, Navidad. Los niños están enfermos. Mejor lo posponemos. Luego, los cumpleaños. Todo se complicó con el trabajo de Gregorio. Cada excusa venía acompañada de promesas vacías sobre una próxima vez que nunca llegaba. Elena desarrolló un talento especial para hacer que cada rechazo sonara razonable. Cada exclusión pareciera temporal, cada abandono se sintiera como si fuera por mi propio bien. No queremos que te sientas obligada a venir, mamá. Tienes edad suficiente para descansar y disfrutar de tu paz y tranquilidad. Mi paz y tranquilidad. Como si la soledad fuera un regalo que yo había pedido. Como si despertarme cada mañana en un apartamento silencioso fuera mi idea de felicidad. Como si cocinar para una y comer frente al televisor fuera mi definición de una vida plena. Los años pasaron como páginas de un calendario que nadie leía. Mi rutina se volvió tan predecible que incluso el cartero sabía exactamente a qué hora estaría regando las plantas en mi pequeño balcón. Lunes, preparar tartas de manzana. Martes, ensaladas de gelatina de diferentes sabores. Miércoles, pasteles de chocolate que se vendían como pan caliente. Jueves, muffins que perfumaban todo mi apartamento. Viernes, hojaldres de calabaza especiada. Sábado, preparar todo para el día del mercado. Domingo, el mercado, las señoras, las conversaciones que temporalmente llenaban el vacío en mi pecho. Pero también había momentos de una soledad tan profunda que pensaba que me ahogaría en ella. Noches enteras despierta, mirando el teléfono que nunca sonaba, esperando un mensaje que nunca llegaba. Navidades celebradas con especiales de televisión y un pequeño árbol artificial que decoraba yo sola. Fin de año recibido con una copa de vino espumoso tibio y la esperanza renovada de que quizás este sería el año de la reconciliación. El dolor más agudo llegaba en momentos inesperados cuando veía familias enteras en el parque. Cuando oía a otras abuelas hablar de sus nietos. Cuando pasaba por tiendas de juguetes y me preguntaba qué les gustarían a los míos. Elena había tenido 3 hijos a quienes conocía solo de fotos borrosas en redes sociales que revisaba desde cuentas falsas como una espía en mi propia familia. Mamá. La voz de Elena me trajo de vuelta al presente. Sabemos que cometimos errores. ¿Errores? La palabra salió de mi boca como una bala. Borrar a tu madre de tu vida durante 12 años fue un error. Negarles a tus hijos el amor de su abuela fue un error. Gregorio se movió incómodo en su asiento, finalmente entendiendo que esta conversación no se desarrollaría como él había planeado. Sus ojos seguían escaneando mi sala de estar, calculando, evaluando, planeando su próximo movimiento como el manipulador experto que siempre había sido.
No fueron errores, continué, sintiendo que la verdad salía de mi garganta como lava caliente después de años de ser contenida. Fueron decisiones conscientes, calculadas, crueles. Elegisteis borrarme de vuestras vidas como si fuera un viejo mueble que ya no os servía. Elena comenzó a sollozar, pero sus lágrimas ya no tenían el poder de desarmarme como antes. Había llorado sola demasiadas noches, preguntándome qué había hecho mal, cómo había fallado como madre, por qué mi amor incondicional no había sido suficiente para mantener a mi familia unida. Mamá, por favor déjanos explicarte. Elena intentó entre sollozos. ¿Explicar qué? Mi voz se elevó sin que pudiera controlarla. ¿Vas a explicarme por qué no conocí a mi nieta cuando dio sus primeros pasos? ¿Por qué no estuve allí cuando mi nieto perdió su primer diente? ¿Por qué pasé 12 navidades cocinando para nadie mientras vosotros construíais recuerdos familiares sin mí? Gregorio finalmente habló usando ese tono condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. Isabel, entendemos que te sientas herida, pero las familias a veces necesitan espacio para crecer. No fue algo personal contra ti. La risa que escapó de mi garganta sonó tan amarga que hasta yo me sorprendí. Nada personal, Gregorio. Convertisteis a mi hija en una extraña. Plantasteis veneno en su corazón contra mí. Decidisteis que no tenía lugar en la vida que estabais construyendo. Recordé con dolorosa claridad el día en que Elena me comunicó su decisión final. Fue un martes lluvioso de octubre, exactamente 12 años atrás. Llegó a mi apartamento con una expresión que nunca había visto en su rostro antes. Fría, distante, como si estuviera cumpliendo una obligación desagradable. Mamá, Gregorio y yo hemos estado hablando, comenzó sin siquiera aceptar el café que le había preparado como siempre. Pensamos que es mejor si tienes menos contacto con nosotros por un tiempo. ¿Menos contacto? Pregunté, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. ¿Qué significa eso? Significa que ya no eres bienvenida en nuestra casa. Significa que ya no queremos que llames constantemente. Significa que necesitamos espacio para ser una familia sin interferencias externas. Interferencia externa. Así me había llamado mi propia hija. Como si fuera una vecina entrometida, una extraña que interfería en asuntos que no le concernían. No su madre, que la había llevado 9 meses en el vientre, que había pasado noches en vela cuando tenía fiebre, que había trabajado turnos dobles para pagar su universidad. Elena, no entiendo qué he hecho mal, cómo te he fallado. Mi voz se quebró, pero ella permaneció impasible. No se trata de lo que has hecho mal, mamá. Se trata de lo que es mejor para mi matrimonio y mis hijos. Gregorio necesita saber que pongo a nuestra familia nuclear por encima de cualquier otra persona. ¿Cualquier otra persona? Eso era yo para mi hija. ¿Cualquier otra persona? Pero Elena, soy tu madre. Soy la abuela de tus hijos. No soy una extraña que amenaza tu matrimonio. Gregorio dice que las suegras siempre causan problemas en los matrimonios jóvenes. Dice que es mejor establecer límites claros desde el principio. Gregorio dice, Gregorio piensa, Gregorio necesita. En algún momento, la voz de mi hija se había convertido en un eco de la suya. Sus pensamientos habían sido reemplazados por los de él. Su corazón había sido reprogramado para latir al ritmo que él marcaba. ¿Y qué hay de lo que tú dices, Elena? ¿Qué hay de lo que tú piensas? ¿Qué hay de tu corazón? Ella permaneció en silencio durante largos minutos, y por un momento pensé que la hija que había criado con tanto amor regresaría a mí. Pero cuando habló, su voz sonó hueca, ensayada, como si estuviera recitando líneas de una obra de teatro. Creo que Gregorio tiene razón. Creo que es lo mejor, para todos, incluyéndote a ti, mamá. Puedes tener tu propia vida sin preocuparte por nosotros. Esa fue la última conversación real que tuvimos. Después de ese día, Elena se convirtió en un fantasma que ocasionalmente me enviaba mensajes de texto fríos y superficiales. Espero que estés bien, mamá. Feliz cumpleaños. Feliz año nuevo.
Mensajes automáticos sin alma, sin amor, como los que una empresa envía a sus clientes. Los primeros meses después de esa ruptura fueron los más oscuros de mi vida. Perdí peso. Perdí el sueño. Perdí la esperanza. Cada mañana, me despertaba esperando que fuera una pesadilla, que Elena llamara para disculparse, que todo volviera a ser como antes. Pero el teléfono permaneció en silencio y la realidad se hacía más pesada cada día. Fue Marta quien me salvó de hundirme completamente en la depresión. Apareció en mi puerta un domingo por la mañana cuando había estado en la cama durante 3 días sin ducharme, sin comer más que galletas saladas y té helado. Isabel, levántate. Tienes 2 opciones. Puedes quedarte aquí muriendo en vida por una hija que no te merece, o puedes construir una nueva vida digna de ti. Sus palabras sonaron duras, pero tenían la fuerza de la verdad. Esa tarde, me ayudó a limpiar mi apartamento, organizar mis recetas y planificar mi nuevo negocio de postres. Si vas a sufrir, me dijo mientras batíamos la primera tanda de relleno de tarta en meses, hazlo mientras haces algo productivo. Y así, mi nueva vida comenzó lentamente, dolorosamente, pero con determinación. Cada tarta que vendía era un paso hacia la independencia emocional. Cada cliente satisfecho era una pequeña victoria personal. Cada euro que ganaba era prueba de que tenía valor, incluso si mi propia hija no lo veía. Los domingos en el mercado se convirtieron en mi terapia semanal. Las señoras que compraban mis postres se convirtieron en mi nueva familia elegida. Compartíamos historias de hijos ingratos, de matrimonios que dividían familias, de la soledad de ser una madre en una sociedad que te descarta cuando ya no eres útil. Mi hijo me dice que soy demasiado dramática cuando me quejo de que no me visita. Me contó una señora llamada Juana mientras probaba mi gelatina de mango. Pero no es drama. Es un dolor real. Es la necesidad humana básica de sentirte amada y valorada por aquellos a quienes trajiste al mundo. Ahora, sentada en mi sala de estar, que costaba más que todo lo que Elena y Gregorio poseían juntos, recordaba cada lágrima, cada noche en vela, cada cumpleaños solitario, y los veía allí, pequeños y desesperados, buscando algo de mí después de haberme dado la espalda durante más de una década. Así que, después de 12 años de silencio, dije con una voz controlada, ¿qué os trae exactamente a mi puerta? Gregorio y Elena intercambiaron una mirada significativa. Finalmente, él carraspeó de nuevo. Isabel, la verdad es que estamos pasando por un momento muy difícil. Un momento muy difícil, repetí sus palabras lentamente, saboreando la ironía como si fuera miel amarga. Qué coincidencia extraordinaria que vengáis a buscarme justo cuando tenéis problemas, después de 12 años considerando mi existencia irrelevante para vuestras vidas perfectas. Gregorio se movió incómodo en el sofá, claramente preparando el discurso que había ensayado durante el viaje a mi casa. Sus ojos evitaban los míos mientras formulaba las palabras que pensaba que ablandarían mi corazón. La empresa de construcción quebró hace 6 meses, confesó finalmente. Perdimos todos nuestros ahorros. La casa está en proceso de embargo. Elena tuvo que dejar su trabajo para cuidar a los niños porque no podemos pagar la guardería. Estamos viviendo con mis padres, pero ellos también tienen problemas financieros. Elena sintió desesperadamente, como si confirmar su desgracia generara automáticamente mi compasión. Mamá, los niños preguntan por qué no tienen su propia habitación, por qué papá está siempre enfadado, por qué mamá llora por las noches, no sabemos qué hacer. Ah, dije, recostándome en mi sillón de cuero italiano. Así que ahora soy útil. Ahora existo, ahora soy parte de la familia. ¡Qué conveniente! Durante esos 12 años de ostracismo, había desarrollado una habilidad especial para leer entre líneas, detectar manipulaciones emocionales, protegerme de personas que solo se acercaban cuando necesitaban algo. Las señoras del mercado me habían enseñado que los hijos a menudo regresan a sus padres cuando la vida los golpea, no por amor genuino, sino por pura conveniencia. No es así, mamá, protestó Elena, con la voz quebrada. Siempre te hemos amado. Siempre hemos pensado en ti. Era solo que las circunstancias. Las circunstancias,
La interrumpí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Hablemos de circunstancias, Elena. Cuando tu primer hijo tuvo neumonía hace 8 años y estuvo hospitalizado una semana. ¿Dónde estaba yo? Cuando tu segundo hijo se rompió el brazo jugando al fútbol hace 5 años, ¿me llamasteis? Cuando tu hija menor tuvo problemas en la escuela el año pasado, ¿se os ocurrió pedir consejo a su abuela? Cada pregunta era una flecha dirigida al centro de su culpa. Elena palidecía con cada una porque sabía que la respuesta era la misma. No había pensado en mí en ningún momento difícil de sus vidas. Solo ahora, cuando necesitaban dinero, cuando su mundo se derrumbaba financieramente, habían recordado que tenían una madre. Sabíamos que tenías problemas financieros, murmuró Gregorio, intentando justificar lo injustificable. No queríamos ser una carga para ti cuando apenas podías mantenerte vendiendo postres. La audacia de su comentario me dejó sin palabras por un momento. No solo habían justificado mi exclusión por mi pobreza, sino que ahora tenían la osadía de admitirlo abiertamente, como si fuera una razón válida para abandonar a un ser querido. Ya veo, dije con una calma que me sorprendió. Así que no era lo suficientemente buena para vosotros cuando era pobre, pero ahora que sabéis de mi nueva situación financiera, de repente soy lo suficientemente valiosa como para recibir una visita. La verdad sobre mi transformación económica era algo que no podían imaginar. Hace 3 meses, mientras preparaba tartas para la venta del domingo, recibí una llamada que cambió mi destino para siempre. Era un abogado de la ciudad informándome de la muerte de mi tía Juana, la hermana de mi difunto padre, que había vivido en España durante 50 años sin que nuestra familia supiera mucho de ella. La tía Juana había sido la oveja negra de la familia, la que se fue joven en busca del sueño americano y nunca regresó. Durante décadas, solo recibíamos postales navideñas ocasionales, pero nunca supimos realmente cómo le había ido en la vida. Resultó que le había ido extraordinariamente bien. La herencia incluía una casa en Barcelona que se vendió por 1,5 millones de euros, cuentas bancarias con otros 500.000 euros y varias inversiones que sumaban otros 2 millones de euros. De la noche a la mañana, pasé de contar céntimos para comprar ingredientes para mis postres a tener más dinero del que jamás había soñado poseer. Pero lo más importante de esa herencia no era el dinero. Era la carta que la tía Juana me había dejado específicamente a mí. En esa carta, me contaba cómo había seguido mi vida a través de las redes sociales, cómo había visto mi soledad, el abandono de mi familia, mi lucha diaria por sobrevivir. Me explicaba que había decidido dejarme todo porque reconocía en mí a la misma mujer fuerte que ella había sido, alguien que había sido subestimada y abandonada por su familia, pero que nunca se rindió. Isabel, decía la carta en la caligrafía temblorosa de una mujer de 92 años. He visto cómo te ha tratado tu hija. He visto tu dignidad y tu soledad. Este dinero es para que vivas tus últimos años como la reina que siempre fuiste, no como la mendiga que ellos querían que fueras. Con esa herencia, compré esta casa junto al mar en la Costa del Sol. Un lugar donde pudiera despertarme cada mañana escuchando las olas y respirando aire fresco, libre de recuerdos dolorosos y personas tóxicas. Por primera vez en 12 años, dormí en completa paz. Mamá. Elena intentó acercarse a mí, pero levanté la mano para detenerla. Sé que cometimos errores terribles. Sé que te herimos de formas imperdonables, pero somos familia. Sangre. Sangre, la interrumpí con una risa amarga. Elena, la sangre no significa nada sin respeto, sin amor, sin consideración. Convertisteis nuestra conexión familiar en un papel mojado que tirasteis a la basura cuando ya no os convenía. Gregorio se inclinó hacia adelante, adoptando una postura de vulnerabilidad calculada que probablemente había practicado frente al espejo. Isabel, entendemos tu dolor. Entendemos tu ira, pero los niños son inocentes en todo esto. No merecen sufrir por nuestros errores. Ahí estaba, la carta que había guardado para el final. Los niños, mis nietos desconocidos, la manipulación emocional más poderosa que tenían en su arsenal. Sabían que mencionar a los pequeños podía ablandar mi corazón, endurecido por años de negligencia. ¿Los niños? Pregunté,
sintiendo una mezcla de dolor y rabia removerse en mi pecho. Los mismos niños que crecieron sin saber que tenían una abuela que los habría amado incondicionalmente. Los mismos niños a quienes se les negó el amor, la sabiduría y el cuidado de su abuela durante todos estos años. Elena comenzó a sollozar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas parecían genuinas, pesadas con el peso de una culpa real. Mamá, no pensamos en las consecuencias a largo plazo. Gregorio dijo que era mejor para el matrimonio, que las suegras siempre causaban problemas. Gregorio dijo, repetí, mirando directamente al hombre que había orquestado la destrucción de mi relación con mi hija. Gregorio pensó, Gregorio decidió. ¿Y dónde estaba tu propia voz, Elena? ¿Dónde estaba tu propio corazón? Mi voz se perdió en algún lugar entre las promesas de un matrimonio perfecto y el miedo a contradecir a mi esposo, admitió Elena con una honestidad que me desarmó momentáneamente. Pero mamá, ahora me doy cuenta de todo lo que perdimos. Los niños preguntan por qué no tienen una abuela porque sus amigos hablan de sus abuelas y ellos no conocen ninguna. Sus palabras eran dagas directas al corazón. Pero había aprendido a no dejar que el dolor nublara mi juicio. Durante 12 años, había fantaseado con este momento, el regreso de Elena, el reconocimiento de su error, la oportunidad de conocer a mis nietos. Pero ahora que estaba sucediendo, me daba cuenta de que llegaba demasiado tarde y por las razones equivocadas. ¿Sabes cuántos cumpleaños de mis nietos me perdí mientras vosotros construíais vuestra familia perfecta sin interferencias externas? Pregunté, con la voz endureciéndose con cada palabra. ¿Sabes cuántas noches me quedé despierta imaginando cómo serían sus voces, sus risas, sus personalidades? ¿Sabes cuántos juguetes compré y guardé en una caja, esperando un día que nunca llegó? Gregorio se movió nervioso, claramente incómodo con la dirección que tomaba la conversación. Su plan de ablandamiento emocional no estaba funcionando como esperaba, y podía verlo calculando mentalmente su próximo movimiento manipulador. Isabel, entendemos que estás herida. Intervino con esa voz condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. Pero ahora podemos cambiar todo eso. Los niños pueden conocerte. Pueden pasar tiempo contigo. Podemos ser una familia de nuevo. ¿Una familia? Repetí, saboreando la ironía de sus palabras. ¿Queréis decir el tipo de familia donde la abuela es bienvenida solo cuando tiene dinero para resolver los problemas de adultos irresponsables? La casa se llenó de un silencio tenso. A través de las grandes ventanas, podía ver las olas del océano rompiendo contra las rocas, un recordatorio constante de mi nueva libertad y mi independencia duramente ganada. Este lugar representaba todo lo que había logrado sin ellos, todo lo que había construido de las cenizas de mi abandono. Durante estos 3 meses viviendo junto al mar en Málaga, había desarrollado una rutina completamente nueva. Me despertaba cada mañana al sonido de las gaviotas, no al llanto silencioso de la soledad. Preparaba mi café en una cocina equipada con los mejores electrodomésticos, no en el pequeño espacio donde contaba cada céntimo para ingredientes básicos. Paseaba por la playa al atardecer, sintiendo la arena entre los dedos de los pies y el viento salado en el cabello, libre de la pesadez emocional que había cargado durante años. También había empezado a ayudar a otras mujeres mayores que, como yo, habían sido abandonadas por sus familias. Marta se había mudado a un apartamento cerca de mi casa, y juntas habíamos creado un pequeño grupo de apoyo para señoras en situaciones similares. Los miércoles por la tarde, nos reuníamos en mi sala de estar para compartir historias, estrategias de supervivencia emocional y, por supuesto, mis postres caseros. La libertad, me había dicho Marta durante una de esas reuniones, es darte cuenta de que no necesitas la aprobación de aquellos que te hirieron para ser feliz. Sus palabras habían resonado en mi corazón como una campana de verdad. Por primera vez en décadas, estaba viviendo para mí. No esperando llamadas que nunca llegaban. No cocinando para hijos que no visitaban. No soñando con reuniones familiares que existían solo en mi imaginación. Mamá. Elena se acercó al borde de mi sillón, con los ojos rojos de llorar. Sé que no merezco tu perdón. Sé que no merezco una segunda oportunidad. Pero juro por mis hijos que si nos ayudas ahora, las cosas serán diferentes.
Yo seré diferente. ¿Diferente cómo? Pregunté, manteniendo la voz fría y controlada. ¿Diferente hasta que resolváis vuestros problemas financieros y ya no me necesitéis? ¿Diferente hasta que Gregorio decida de nuevo que soy una interferencia en su matrimonio perfecto? Gregorio se levantó bruscamente, finalmente mostrando su verdadera naturaleza al darse cuenta de que su estrategia de manipulación no estaba funcionando. Mira, Isabel, entiendo que tienes resentimientos, pero la realidad es que todos cometemos errores en las familias. Lo importante es seguir adelante, no atascarse en el pasado. Su comentario fue como una bofetada en la cara. Después de 12 años de abandono deliberado, tenía la audacia de minimizar mi dolor como atascarse en el pasado, como si mi sufrimiento fuera una elección caprichosa en lugar de una consecuencia directa de sus acciones crueles. Seguir adelante. Me levanté de mi sillón, sintiendo que toda mi dignidad se erguía como una torre de acero. Gregorio, ya he seguido adelante. Construí una nueva vida sin vosotros. Encontré paz sin vuestra presencia. Descubrí mi valor sin vuestra validación. Elena se cubrió el rostro con las manos, sollozando con una desesperación que habría roto mi corazón años atrás. Pero el corazón que ellos habían conocido había muerto lentamente durante 12 años de indiferencia y había renacido como algo más fuerte, más sabio, más selectivo con su amor. No lo entendéis, ¿verdad? Continué, caminando hacia la ventana que daba al océano. Vinisteis aquí esperando encontrar a la misma mujer rota que abandonasteis hace 12 años. Esperabais encontrar a alguien tan desesperada por el amor familiar que estaría dispuesta a pagar cualquier precio por unas migajas de afecto. La verdad era que durante los primeros años después de su abandono, efectivamente habría estado dispuesta a pagar cualquier precio. Habría hipotecado mi alma por una llamada de Elena. Habría vendido todo lo que poseía por una tarde con mis nietos. Habría suplicado perdón por ofensas que nunca cometí solo para ser parte de sus vidas de nuevo. Pero el tiempo y el dolor me habían enseñado lecciones valiosas sobre el amor propio y la dignidad personal. Las tardes con Marta y las otras señoras me habían mostrado que el abandono familiar era más común de lo que pensaba y que sobrevivirlo no solo era posible, sino que podía ser el comienzo de una vida más auténtica y satisfactoria. Durante años me culpé a mí misma. Confesé, aún mirando al océano. Pensé que había fallado como madre, que había sido demasiado entrometida, demasiado presente, demasiado amorosa. Me torturé, buscando el momento exacto en que perdí a mi hija. Me giré para enfrentarlos directamente, y pude ver cómo mis palabras los afectaban de maneras diferentes. Elena parecía genuinamente devastada, como si finalmente estuviera entendiendo la magnitud del daño que habían causado. Gregorio, por otro lado, mostraba signos de impaciencia y frustración, claramente calculando si valía la pena continuar con esta estrategia o si debería probar un enfoque diferente. Pero eventualmente, entendí la verdad, continué. No perdí a mi hija por algo que hice mal. La perdí porque ella eligió a un hombre que consideraba tener a una suegra presente como una amenaza para su frágil masculinidad. La perdí porque valoró la aprobación de su esposo más que el amor de su madre. Elena se levantó, tambaleándose como si mis palabras fueran golpes físicos. Mamá, no es así. Nunca dejé de amarte. Solo me confundí. Gregorio me hizo creer que era lo mejor para todos. Gregorio te manipuló. La corregí. Pero tú le permitiste hacerlo. Elegiste creer en sus mentiras porque eran más cómodas que defender a tu madre. Preferiste la paz artificial de un matrimonio controlador al malestar de establecer límites saludables con tu esposo. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Podía oír el tic-tac del reloj de pared, el sonido distante de las olas, la respiración agitada de Elena. Gregorio había adoptado esa postura rígida que usaba cuando se sentía acorralado, preparándose para contraatacar o retirarse estratégicamente. Entonces, ¿qué quieres de nosotros?, preguntó Gregorio finalmente, abandonando cualquier pretensión de remordimiento o vulnerabilidad. ¿Quieres que nos arrastremos? ¿Quieres humillarnos como venganza por el pasado? Su pregunta revelaba exactamente lo que esperaba de él.
No se trataba de reparar daños emocionales o reconstruir relaciones familiares. Era una transacción, una negociación donde esperaba pagar el precio mínimo necesario para obtener el beneficio financiero máximo. No quiero vuestra humillación, Gregorio, respondí con una serenidad que me sorprendió. Lo que quiero es algo que probablemente no podáis darme. Respeto genuino, amor incondicional y el reconocimiento de que pasasteis 12 años tratándome como si fuera basura. Elena se levantó del sofá con movimientos temblorosos, acercándose a mí con las manos extendidas como si quisiera tocarme, pero no se atreviera. Mamá, yo puedo darte eso. Si reconozco todo el daño que te hicimos. He pasado estos últimos meses despierta por las noches, recordando cada momento cruel, cada llamada que no devolví, cada invitación que nunca envié. Estos últimos meses, la interrumpí, notando la especificidad de su confesión. ¿Qué pasó exactamente hace 3 meses que te hizo recordar que tenías una madre abandonada? El color se drenó de su rostro como si la hubieran pillado en una mentira. Gregorio le lanzó una mirada de advertencia, pero era demasiado tarde. Había detectado la inconsistencia en su historia de arrepentimiento espontáneo. Nosotros, balbuceó Elena desesperadamente, buscando las palabras adecuadas. ¿Te enteraste de mi herencia? Completé la frase por ella, sintiendo que todas las piezas del rompecabezas encajaban perfectamente. Alguien os dijo sobre mi nueva casa, sobre mi nueva situación financiera. Por eso estáis aquí. No por amor, no por remordimiento genuino, sino porque descubristeis que la madre que abandonasteis ahora tiene dinero. Gregorio intentó tomar el control de la situación de nuevo, pero su máscara de vulnerabilidad se había agrietado por completo. Isabel, eso no es verdad. Por supuesto que oímos de tu buena fortuna, y nos alegra saber que estás bien, pero vinimos. ¿Por qué vinisteis? Porque estáis arruinados. La interrumpí con una frialdad que cortaba como una cuchilla. Vinisteis porque desesperadamente necesitáis dinero y yo soy vuestro último recurso. Vinisteis porque calculasteis que 12 años de abandono podían ser perdonados con unas cuantas lágrimas bien actuadas y promesas vacías de reconciliación. La verdad sobre cómo se habían enterado de mi nueva situación me había llegado la semana anterior a través de Marta. Su sobrina trabajaba en el banco donde se había manejado la transferencia de mi herencia y había oído conversaciones sobre la señora que vendía postres y ahora tenía millones de euros. El chisme viaja rápido en pueblos pequeños, especialmente cuando involucra transformaciones económicas tan dramáticas. Fue el señor Pérez de la panadería quien se lo contó a medio pueblo, me había explicado Marta durante una de nuestras tardes de café. Dice que Elena y Gregorio han estado preguntando por ti, queriendo saber si es verdad que te has hecho rica de la noche a la mañana. Esa información había sido como una vacuna contra cualquier esperanza romántica que pudiera haber albergado para una reunión genuina. Cuando los vi aparecer en mi puerta, ya sabía exactamente por qué estaban allí y qué querían de mí. Mamá, sí, nos enteramos de tu herencia, admitió Elena finalmente, con lágrimas rodando por sus mejillas. Pero eso no significa que estemos aquí solo por el dinero. Estamos aquí porque nos dimos cuenta de que cometimos el mayor error de nuestras vidas. ¿Os dais cuenta ahora? Pregunté, caminando a la cocina y sirviéndome un vaso de agua fresca. No os disteis cuenta durante los 12 años que pasé llorando por vuestra ausencia. No os disteis cuenta cuando pasé 3 navidades consecutivas en el hospital con neumonía porque la soledad había debilitado mi sistema inmunológico. No os disteis cuenta cuando tuve que vender mis joyas de boda para pagar medicinas. Cada revelación era una bomba que explotaba en el silencio tenso de mi sala de estar. Elena no sabía nada de mis enfermedades, mi crisis financiera, las noches en que había considerado que sería más fácil simplemente no despertarme al día siguiente. Para ella, yo había existido en una burbuja temporal, congelada en el momento de su partida, esperando pacientemente su eventual regreso. No lo sabíamos, murmuró Elena, pero su excusa sonaba hueca incluso para ella misma. No lo sabíais porque nunca preguntasteis, la corregí. Durante 12 años, pudisteis haber cogido el teléfono solo una vez para averiguar cómo estaba vuestra madre. Pudisteis haber enviado un mensaje preguntando si necesitaba algo.
Pudisteis haber pasado por mi apartamento para comprobar si aún estaba viva. Gregorio se levantó bruscamente, claramente frustrado porque su plan de manipulación emocional no estaba dando los resultados esperados. Está bien, Isabel, lo entendemos. Estás enfadada. Pero estamos aquí ahora. Estamos pidiendo perdón, queriendo arreglar las cosas. ¿Eso no cuenta para algo? Su pregunta revelaba la profundidad de su malentendido del daño que habían causado. Para él, el perdón era algo que se obtenía simplemente apareciendo y disculpándose. Como si 12 años de abandono emocional pudieran borrarse con una conversación incómoda. Lo que cuenta, Gregorio, es el momento en que decidisteis venir. No vinisteis cuando yo os necesitaba. Vinisteis cuando vosotros me necesitáis. Caminé hacia la ventana que daba al jardín trasero donde había plantado rosas rojas que florecían hermosamente bajo el sol costero. Esas rosas representaban mi renacimiento, mi capacidad para crear belleza incluso después de ser cruelmente podada por aquellos que se suponía que me cuidaban. Durante todos estos años, continué sin girarme para mirarlos, desarrollé una filosofía muy simple sobre las relaciones humanas. La gente te muestra quién es realmente a través de sus acciones, no de sus palabras. Me mostrasteis que no tenía valor en vuestras vidas cuando las cosas iban bien. Elena se acercó por detrás y pude sentir su presencia temblorosa cerca de mi hombro. Mamá, éramos jóvenes, estúpidos, influenciados por ideas equivocadas sobre el matrimonio y la familia. Pero hemos crecido. Hemos madurado. Os habéis arruinado. La corregí sin girarme. No habéis madurado. Os habéis arruinado y ahora que necesitáis ayuda financiera, de repente recordáis que tenéis una madre. El silencio que siguió fue roto por el sonido de mi teléfono. Era Marta, probablemente llamando para nuestra sesión semanal de jardinería. Lo dejé ir al buzón de voz, pero su llamada me recordó algo importante. Tenía una vida plena y satisfactoria sin ellos. Tenía amistades genuinas, propósito, paz mental. No necesitaba validación de personas que me habían tratado como un objeto desechable. ¿Sabéis cuál fue el momento más doloroso de todos estos años? Pregunté, finalmente girándome para enfrentarlos. No fue cuando dejasteis de invitarme a las celebraciones. No fue cuando dejasteis de llamar. Fue cuando me di cuenta de que os amaba incondicionalmente. Pero vuestro amor por mí tenía condiciones que nunca explicasteis claramente. Elena comenzó a sollozar de nuevo. Pero esta vez, sus lágrimas parecían venir de un lugar más profundo, más genuino. Mamá, te amo. Siempre te he amado. Es solo que dejé que otros me convencieran de que ese amor era problemático para mi matrimonio. Y ahora que vuestro matrimonio está en una crisis financiera, observé, de repente ese amor ya no es problemático. ¡Qué conveniente! Gregorio había permanecido en silencio durante los últimos minutos, pero podía ver su mente trabajando, calculando, evaluando, buscando un nuevo ángulo de ataque. Finalmente habló, adoptando un tono diferente, más directo y menos manipulador. Mira, Isabel, seamos honestos aquí. Necesitamos ayuda financiera. Tú tienes dinero. Somos familia, incluso si hemos tenido problemas en el pasado. ¿No es natural que la familia se ayude mutuamente en tiempos difíciles? Su honestidad brutal era casi refrescante después de tanta manipulación emocional mal actuada. Al menos ahora hablábamos claramente de lo que realmente querían de mí. Es interesante que mencionéis el concepto de la familia ayudándose mutuamente, respondí con una sonrisa que no era nada cálida. ¿Dónde estaba esa filosofía familiar cuando yo trabajaba 14 horas al día vendiendo postres para sobrevivir? ¿Dónde estaba esa solidaridad familiar cuando tuve que elegir entre comprar medicinas o comida? ¿Sabéis cuál es lo más patético de todo esto? Continué, sintiendo que años de dolor contenido se transformaban en una claridad cristalina que cortaba como un bisturí. Que si hubierais venido hace un año cuando aún vivía en ese apartamento diminuto, cuando aún contaba monedas para comprar ingredientes, probablemente os habría recibido con los brazos abiertos. Habría llorado de alegría.
Habría perdonado todo sin condiciones. Habría cocinado para vosotros hasta caer exhausta. Elena se cubrió el rostro con las manos, sus sollozos ahora acompañados de un temblor corporal que mostraba la magnitud de su desesperación. Gregorio, por otro lado, había adoptado una postura más tensa, como un animal acorralado evaluando sus opciones de escape. Pero el dinero me dio algo que nunca tuve durante esos 12 años de abandono. Continué, caminando lentamente por mi sala de estar como un juez dictando una sentencia. Me dio perspectiva. Me dio la libertad de elegir quién merece estar en mi vida y quién no. Me dio el poder de decir no sin miedo a las consecuencias. Durante mis primeras semanas viviendo en esta casa, había pasado muchas horas reflexionando sobre esta posibilidad exacta. ¿Qué haría si Elena y Gregorio aparecían en mi puerta? ¿Cómo reaccionaría? ¿Podría mantener mi dignidad, o me derrumbaría ante la primera oportunidad de recuperar a mi hija? Marta había sido mi consejera durante esas reflexiones profundas. El dinero no cambia quién eres por dentro, me había dicho mientras tomábamos té en mi nueva terraza. Pero sí cambia cómo te ven los demás y cómo te ves a ti misma. La pregunta es, ¿vas a usar esa nueva perspectiva para ser más sabia o para cometer los mismos errores emocionales del pasado? Sus palabras habían sido proféticas. Ahora, enfrentando el escenario exacto que habíamos discutido, me daba cuenta de que el dinero efectivamente me había cambiado, pero no de la manera que Elena y Gregorio esperaban. No me había hecho más generosa con aquellos que me habían herido. Me había hecho más selectiva con quien merecía mi tiempo y mi energía emocional. Mamá. Elena intentó acercarse de nuevo. Entiendo tu ira. Entiendo tu dolor. Pero, ¿no crees que todo el mundo merece una segunda oportunidad? ¿No crees que el amor familiar puede superar cualquier error del pasado? ¿Una segunda oportunidad? Repetí, saboreando la ironía de sus palabras. Elena, tuvisteis miles de oportunidades durante 12 años para rectificar vuestro error. Cada día que os despertabais era una oportunidad para llamar a vuestra madre. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada día de la madre era una oportunidad para recordar que teníais una familia que os amaba incondicionalmente. Gregorio se movió inquieto, claramente calculando si debería intervenir o dejar que Elena continuara con su estrategia de apelación emocional. Sus ojos seguían escaneando mi casa, evaluando, calculando, probablemente estimando cuánto dinero necesitaría para resolver sus problemas y cuánto podrían pedirme sin parecer demasiado codiciosos. La diferencia entre una segunda oportunidad y una centésima oportunidad, continué, es que las segundas oportunidades se dan por amor. Las centésimas oportunidades se dan por desesperación. No estáis aquí por amor. Estáis aquí por desesperación financiera. Elena se desplomó en el sofá como si mis palabras hubieran sido golpes físicos. Tienes razón, murmuró en una voz rota. Tienes absolutamente razón. Somos terribles hipócritas. Somos egoístas. Somos todo lo que dices que somos. Su admisión de culpa podría haber sido conmovedora si no hubiera estado acompañada de la expectativa obvia de que reconocer sus errores resultara automáticamente en mi perdón y, más importante, en mi ayuda financiera. Reconocer vuestros errores es solo el primer paso, Elena. Expliqué con la paciencia de una maestra explicando conceptos básicos a un alumno lento. El segundo paso es aceptar las consecuencias de esos errores. Y las consecuencias de abandonar a vuestra madre durante 12 años no desaparecen solo porque necesitáis dinero ahora. Fui a la cocina y empecé a preparar café. No porque quisiera prolongar esta visita, sino porque necesitaba un momento para procesar el surrealismo de la situación. Después de tantos años soñando con esta reunión, la realidad era mucho más fría y calculada de lo que había imaginado. Mientras el café se preparaba, podía oír susurros urgentes entre Elena y Gregorio en la sala de estar. No podía distinguir las palabras exactas, pero el tono era claramente de estrategia y negociación. Estaban recalibrando su enfoque, buscando nuevos ángulos de manipulación. Regresé con una bandeja que contenía una sola taza de café. Me senté en mi sillón favorito y bebí lentamente, observándolos como una científica estudiando especímenes en un laboratorio.
¿No nos vas a ofrecer café? Preguntó Gregorio, claramente irritado por mi falta de hospitalidad tradicional. No, respondí simplemente. Esto no es una visita social. Esto es una negociación, y en las negociaciones, la hospitalidad implica posiciones iguales. No estamos en posiciones iguales. Elena pareció genuinamente herida por mi frialdad, pero Gregorio mostró una expresión de respeto reacio, como si finalmente estuviera entendiendo que la mujer frente a él no era la misma que habían abandonado 12 años atrás. Está bien, dijo Gregorio, adoptando un tono más directo. Hablemos claro. Necesitamos 100.000 euros para salvar la casa y empezar de nuevo. Sabemos que tienes dinero. Sabemos que somos familia. ¿Qué necesitas oír para ayudarnos? Su pregunta era tan transaccional, tan desprovista de emoción genuina, que casi me hizo reír. Había reducido 12 años de abandono familiar a una simple negociación de negocios. ¿Qué palabras mágicas necesitaba decir para acceder a mi dinero? Lo que necesito oír, respondí después de un largo sorbo de café, es la verdad sobre por qué realmente me excluisteis de vuestras vidas, no versiones edulcoradas sobre errores juveniles o influencias externas. La verdad real. Elena y Gregorio intercambiaron miradas significativas. Era claro que habían preparado varias versiones de su historia, pero ninguna había incluido la honestidad brutal que yo exigía. La verdad, murmuró Elena, es que Gregorio me convenció de que eras problemática para nuestro matrimonio. ¿Problemática cómo? Presioné, no permitiéndole esconderse detrás de eufemismos. Gregorio tomó la palabra, probablemente dándose cuenta de que la estrategia de víctima de Elena no estaba funcionando. Pensé que eras demasiado presente, demasiado opinada. Pensé que interferías en nuestras decisiones como pareja. ¿Interferí cómo? Continué presionando, decidida a extraer toda la verdad. Siempre tenía sugerencias sobre cómo criar a los niños, sobre cómo manejar el dinero, sobre dónde vivir. Admitió Gregorio con una honestidad que probablemente le costó físicamente. Y Elena siempre te escuchaba. Siempre consideraba tu opinión antes que la mía. Ahí estaba, la verdad desnuda. Gregorio había visto mi influencia maternal como una amenaza para su control total sobre Elena. No podía tolerar la idea de que su esposa tuviera una fuente de sabiduría y apoyo independiente de él. Así que me eliminasteis porque representaba una voz alternativa en la vida de Elena, resumí. Me eliminasteis porque mi amor incondicional por mi hija amenazaba vuestra necesidad de ser su única fuente de validación y dirección. El silencio confirmó mi análisis. Elena finalmente levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos, pero con una expresión de comprensión tardía. Mamá, ahora entiendo que Gregorio estaba equivocado. Entiendo que necesito tu voz en mi vida. Entiendo que cometí el mayor error de mi existencia al elegir complacerlo a él por encima de honrar nuestra relación. Sus palabras sonaban genuinas, pero llegaban 12 años demasiado tarde y en el contexto equivocado. Era fácil reconocer errores cuando las consecuencias de esos errores te estaban destruyendo financieramente. ¿Entiendes ahora que necesitas mi voz en tu vida? Repetí sus palabras lentamente. Pero específicamente necesitas mi voz para decir sí a un préstamo de 100.000 euros. Elena se estremeció ante la precisión quirúrgica de mi observación. Gregorio, por el contrario, parecía irritado por mi negativa a aceptar la narrativa de arrepentimiento que habían construido tan cuidadosamente. Isabel, basta de juegos psicológicos. Finalmente explotó, mostrando su verdadera personalidad por primera vez esa tarde. Lo entendemos, estás enfadada. Lo entendemos, cometimos errores, pero estamos aquí ahora, pidiendo ayuda, dispuestos a enmendarlo. ¿Qué más quieres? Su estallido era exactamente lo que había estado esperando. El momento en que la máscara de vulnerabilidad caería por completo y revelaría al hombre controlador y manipulador que siempre había sido. El mismo hombre que había convencido a Elena de que el amor de una madre era una amenaza para su matrimonio. Lo que quiero, Gregorio, es algo que nunca podrás darme, respondí con una calma que contrastaba dramáticamente con su agitación. Quiero 12 años de mi vida de vuelta.
Quiero haber conocido a mis nietos desde que eran bebés. Quiero haber estado presente para sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros días de escuela. Me levanté del sillón y caminé hacia una estantería donde guardaba las pocas fotografías familiares que había salvado de mi vida anterior. Tomé una en particular, Elena a los 5 años, sonriendo sin dientes frontales, abrazando mi pierna con adoración pura en sus ojos. Esta niña pequeña me amaba incondicionalmente, dije, mostrándoles la fotografía. Esta niña pequeña me llamaba su mejor amiga, su heroína, su persona favorita en el mundo entero. ¿Qué le pasó a esta niña pequeña, Elena? Elena miró la fotografía con una expresión de dolor tan intenso que por un momento pensé que se desmayaría. Esa niña pequeña creció y se convirtió en una mujer débil que permitió que un hombre inseguro destruyera lo más valioso que tenía en su vida. Su respuesta me sorprendió por su honestidad brutal. Era la primera vez en toda la tarde que mostraba una comprensión real de la magnitud de lo que había perdido, no solo de lo que necesitaba recuperar para resolver sus problemas actuales. Exacto. Confirmé, devolviendo la fotografía a su lugar. Y ahora esa mujer débil viene buscando a la madre que abandonó, no porque haya encontrado su fuerza y su voz independiente, sino porque necesita dinero. Gregorio se levantó bruscamente, claramente frustrado con la dirección de la conversación. ¿Sabes qué, Isabel? Tal vez tenías razón desde el principio. Tal vez eras un error desde el comienzo. Eras una interferencia constante en nuestro matrimonio. Elena está mejor sin tu drama, sin tu necesidad constante de atención, sin tu manipulación emocional. Sus palabras eran como un regalo final de claridad. Después de horas de máscaras y manipulación, finalmente había mostrado su esencia verdadera. Un hombre tan inseguro que necesitaba aislar a su esposa de todas las fuentes de amor y apoyo para sentirse poderoso. Gracias, Gregorio, dije con una sonrisa genuina por primera vez en toda la tarde. Gracias por confirmar exactamente quién eres y por qué tomé la decisión correcta de no ayudaros. Elena miró a su esposo con una expresión creciente de horror y comprensión tardía. Gregorio, ¿realmente acabas de llamar drama al dolor legítimo de mi madre? ¿Realmente acabas de confirmar que me manipulaste para alejarla? Elena, no dejes que te manipule de nuevo, respondió Gregorio, adoptando ese tono paternalista que probablemente había usado para controlarla a lo largo de su relación. Está jugando con tus emociones para hacerte sentir culpable. No, Elena dijo con una firmeza que no había mostrado en toda la tarde. No está jugando con mis emociones. Está expresando el dolor legítimo que le causamos. Está siendo honesta sobre las consecuencias de nuestras acciones terribles. Observé este intercambio con el interés de una espectadora viendo una obra que conocía de memoria. Era fascinante ver cómo la desesperación financiera había comenzado a agrietar la dinámica de poder que Gregorio había construido tan cuidadosamente a lo largo de los años. Elena, dije suavemente, ¿te das cuenta de que incluso ahora, en este momento de crisis, tu esposo está más preocupado por controlar tu reacción que por reparar el daño que me hicisteis? Elena se giró para mirar a Gregorio con ojos nuevos, como si estuviera viendo a un extraño. Tienes razón, murmuró. Incluso ahora, está más preocupado por tener razón que por hacer lo correcto. Elena, no te confundas, insistió Gregorio. Pero su voz había perdido toda la autoridad confiada que había mantenido durante años. Necesitamos centrarnos en resolver nuestros problemas, no en reabrir el pasado. Nuestros problemas, repetí, notando la elección específica de palabras. Gregorio, vuestros problemas financieros no son mis problemas. Vuestra quiebra no es mi responsabilidad. Vuestra incapacidad para mantener un negocio exitoso no es algo que yo deba resolver. La habitación se llenó de un silencio tenso mientras mis palabras se asentaban en la realidad de la situación. Elena parecía estar experimentando una especie de despertar tardío mientras Gregorio claramente luchaba entre diferentes estrategias de manipulación. Además, continué, incluso si decidiera ayudaros financieramente, ¿qué garantía tendría de que no desapareceríais de mi vida de nuevo una vez resueltos vuestros problemas? Elena abrió la boca para protestar, pero la cerró al darse cuenta de que no tenía una respuesta convincente. La verdad era que no había garantía,
y todos en esa habitación lo sabían. Durante estos 3 meses viviendo aquí, continué, he desarrollado una rutina hermosa y pacífica. Me despierto cuando quiero. Como lo que me place. Veo las puestas de sol desde mi terraza. Leo libros que siempre quise leer. Ayudo a otras mujeres que han pasado por experiencias similares a la mía. Me acerqué de nuevo a la ventana, observando las olas que rompían rítmicamente contra las rocas. He descubierto que la paz mental es inestimable. He aprendido que la soledad elegida es infinitamente superior a la compañía tóxica. Mamá. Elena se acercó por detrás, con la voz apenas un susurro. ¿Qué tengo que hacer para ganarme tu perdón? ¿Qué tengo que hacer para recuperar tu amor? Me giré para enfrentarla, viendo en sus ojos una desesperación que iba más allá de la crisis financiera. Por primera vez, parecía estar entendiendo que había perdido algo mucho más valioso que dinero o propiedades. Elena, dije con una tristeza profunda que no esperaba sentir. Mi perdón no está en venta, y mi amor nunca se perdió. El problema es que convertisteis nuestra relación en una transacción comercial el día que decidisteis que solo valía cuando era útil para vosotros. Gregorio, viendo que estaba perdiendo el control de la situación, intentó un último enfoque desesperado. Isabel, si no nos ayudas, los niños van a sufrir. Van a perder su hogar. Van a tener que cambiar de escuelas. Van a vivir en la pobreza. ¿Puedes realmente dormir tranquila sabiendo que tus propios nietos están sufriendo? Su apelación final era la carta que había guardado para el último momento. Culpa relacionada con el bienestar de los niños. Era una estrategia calculada para tocar el nervio más sensible de cualquier abuela. Gregorio, respondí con una serenidad que me sorprendió. Los niños van a sufrir por las decisiones irresponsables de sus padres, no por mi negativa a rescatarlos de las consecuencias de esas decisiones. Vosotros creasteis esta crisis, ¿no? No yo. Elena comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas parecían venir de una comprensión más profunda de lo que realmente había perdido a lo largo de todos estos años. Los niños van a sufrir, continué, sintiendo que cada palabra colgaba en el aire como una sentencia final. Pero van a sufrir las consecuencias de tener padres que priorizaron el orgullo sobre el amor familiar. Que eligieron el control sobre la conexión, que consideraron el dinero más importante que las relaciones. Elena se derrumbó completamente en el sofá, sollozando con una intensidad que habría roto mi corazón años atrás. Pero el corazón que latía en mi pecho ahora había sido forjado en el fuego de 12 años de abandono y había emergido más fuerte, más sabio, más selectivo. Mamá, susurró a través de sus lágrimas. ¿Qué puedo hacer? Dime, ¿qué puedo hacer para arreglar esto? Elena, respondí con una tristeza profunda pero serena. Algunas cosas en la vida no se pueden arreglar. Algunas decisiones tienen consecuencias permanentes. Decidisteis que no valía lo suficiente como para mantenerla en vuestras vidas cuando todo iba bien. No podéis esperar que ahora os considere lo suficientemente valiosos como para rescataros cuando todo va mal. Gregorio se levantó con movimientos bruscos, su frustración finalmente desbordándose en pura ira. ¿Sabes qué, Isabel? Tienes razón. Fuiste un error desde el principio. Eras una interferencia constante en nuestro matrimonio. Elena está mejor sin tu drama, sin tu necesidad constante de atención, sin tu manipulación emocional. Sus palabras eran como un regalo final de claridad. Después de horas de máscaras y manipulación, había mostrado su esencia verdadera. Un hombre tan inseguro que necesitaba aislar a su esposa de todas las fuentes de amor y apoyo para sentirse poderoso. Gracias, Gregorio, dije con una sonrisa genuina. Gracias por confirmar exactamente quién eres y por qué tomé la decisión correcta de no ayudaros. Elena miró a su esposo con una expresión de horror y comprensión tardía. Gregorio, ¿realmente acabas de llamar drama al dolor legítimo de mi madre? ¿Realmente acabas de confirmar que me manipulaste para alejarla? Elena, no dejes que te confunda con sus juegos mentales, insistió Gregorio. Pero su voz había perdido toda autoridad. Necesitamos ese dinero.
Necesitamos salvar a nuestra familia. Nuestra familia, repetí, caminando hacia la puerta principal, fue destruida hace 12 años cuando decidisteis que una suegra amorosa era más peligrosa que la bancarrota emocional. Ahora estáis cosechando lo que sembrasteis. Elena se levantó, tambaleándose, siguiéndome hasta la puerta con pasos inciertos. Mamá, por favor. Juro que si nos ayudas ahora, todo será diferente. Yo seré diferente. Estableceré límites con Gregorio. Defenderé nuestra relación. Elena, dije, colocando mi mano en el picaporte de la puerta. Me estás prometiendo ser diferente bajo presión financiera extrema. Me estás prometiendo cambios que no has logrado hacer en 12 años de matrimonio. ¿Por qué debería creer que esta crisis os convertirá mágicamente en mejores personas? Gregorio se acercó, adoptando una postura más agresiva. Isabel, te vas a arrepentir de esta decisión. Vamos a contarle a todo el pueblo cómo abandonaste a tu propia familia en su momento de necesidad. Vamos a asegurarnos de que todos sepan qué tipo de madre eres realmente. Su amenaza era tan predecible que casi me hizo reír. Era la última carta desesperada de un manipulador que había perdido todo su poder, la amenaza de destruir mi reputación social. Gregorio, respondí con una calma que lo desarmó visiblemente. El pueblo ya sabe exactamente qué tipo de madre soy. Saben que durante 12 años trabajé hasta el agotamiento vendiendo postres para sobrevivir. Saben que nunca hablé mal de vosotros a pesar de vuestro abandono. Saben que mantuve mi dignidad incluso en la pobreza. Abrí la puerta de par en par, sintiendo que la brisa marina llenaba mi hogar con aire fresco y purificador. Lo que van a descubrir ahora es qué tipo de hijos y yernos sois. Van a descubrir cómo tratasteis a una madre amorosa durante 12 años y cómo solo aparecisteis en su puerta cuando necesitabais dinero. Elena se detuvo en el umbral, girándose para mirarme por última vez. En sus ojos, vi algo que no había visto en años. Respeto. Respeto mezclado con dolor, con arrepentimiento, con una comprensión tardía de lo que había perdido. Mamá, murmuró. Espero que algún día puedas perdonarnos. Espero que algún día podamos encontrar una manera de sanar todo este daño. Elena, respondí con una tristeza que abarcaba décadas de dolor. El perdón no se trata de olvidar el pasado. Se trata de liberarte del peso del resentimiento. Ya me he liberado. Lo que necesitáis no es mi perdón. Es aprender a vivir con las consecuencias de vuestras decisiones. Gregorio salió primero, claramente furioso y derrotado. Elena lo siguió lentamente, girándose varias veces como si quisiera decir algo más, pero las palabras nunca llegaron. Los vi caminar hacia su viejo coche destartalado, sus figuras pequeñas e insignificantes contra el fondo del océano infinito. Después de 12 años, finalmente habían salido de mi vida de la misma manera que habían entrado en ella, buscando algo para sí mismos sin ofrecer nada genuino a cambio. Cerré la puerta suavemente y regresé a mi sala de estar donde el silencio se sentía como una bendición. No había gritos, ni manipulación, ni drama emocional, solo paz. Me serví una copa de vino blanco que había estado guardando para una ocasión especial y salí a mi terraza. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de oro y rosa que se reflejaban en las olas tranquilas. Mi teléfono sonó. Era Marta. ¿Cómo fue con los visitantes inesperados? Preguntó con la sabiduría de alguien que había pasado por experiencias similares. Exactamente como esperábamos, respondí, tomando un sorbo de vino y sintiendo que la paz se asentaba en mis huesos. Vinieron por dinero, no por amor. Confirmaron todo lo que ya sabíamos de ellos. ¿Y cómo te sientes? Reflexioné sobre su pregunta mientras observaba a una gaviota deslizarse graciosamente sobre las olas. Me siento libre, Marta. Me siento completamente, absolutamente libre. Esa noche, después de la llamada con Marta, caminé por la playa bajo las estrellas, la arena fresca entre los dedos de los pies, el sonido rítmico de las olas, la vastedad del océano extendiéndose hasta el horizonte. Todo me recordaba que había elegido una vida de paz sobre una vida de complicaciones familiares tóxicas.
En los días siguientes, la noticia de la visita de Elena y Gregorio se extendió por el pueblo como había predicho, pero las reacciones fueron exactamente lo opuesto a lo que Gregorio había esperado. Las señoras del mercado expresaron su apoyo, muchas compartiendo historias similares de hijos que solo aparecían cuando necesitaban dinero. «Hiciste lo correcto, Isabel», me dijo el señor Pérez de la panadería cuando fui a comprar pan una semana después. Una madre que se respeta a sí misma enseña a sus hijos a respetarla también. 2 meses después, recibí un mensaje de texto de Elena. Era simple, sin manipulación, sin peticiones. «Mamá, estoy en terapia. Estoy aprendiendo sobre relaciones tóxicas y límites saludables. Espero que algún día, cuando esté verdaderamente lista para ser la hija que mereces, consideres conocerme de nuevo. Te amo». No respondí inmediatamente. En cambio, guardé el mensaje y continué con mi nueva vida, mis mañanas de jardinería, mis tardes ayudando a otras mujeres mayores, mis noches en soledad contemplativa. Quizás algún día Elena encontraría verdaderamente su voz independiente. Quizás algún día aprendería a establecer límites saludables con Gregorio. Quizás algún día pudiéramos construir una relación basada en respeto mutuo en lugar de necesidad desesperada. Pero hasta ese día, si alguna vez llegaba, continuaría viviendo mi vida plena y digna, rodeada del océano infinito, que me recordaba diariamente que algunas corrientes son demasiado fuertes para ser cambiadas, y que la sabiduría radica en aprender a navegar aguas más calmadas. El dinero me había dado muchas cosas, pero lo más valioso no era la casa o los lujos. Era la capacidad de elegir quién merecía mi tiempo, mi energía y mi amor. Y había elegido sabiamente. Si disfrutaste de mi historia, puedes apoyarme enviando un super gracias para que pueda escribir más historias como esta. Muchas gracias de antemano. ¿Y tú? ¿Qué harías en los zapatos de esta persona? Me encantaría oír tus pensamientos. Así que, déjalos en los comentarios. Siempre soy curiosa por saber qué piensas. Oh, y dime dónde has oído esta historia. Si quieres oír más historias de vida como esta, dale like al vídeo y suscríbete a mi canal.